Bienvenidos a una nueva edición iberoamericana de Hablemos de Educación. Yo soy Ana Romero. El objetivo primordial de nuestro programa es brindar un espacio televisivo en el que convergen personalidades destacadas para dialogar y buscar respuestas que contribuyan a mejorar la educación en la región. Para tal fin, entendemos que la educación no solo se limita a lo aprendido en textos o en las aulas. También la educación se encuentra en conocer y comprender lo que sucede en nuestro mundo y cómo afecta a nuestro entorno. Es así que en el programa de hoy tenemos al expresidente de Ecuador, el doctor Yamil Maguad, quien compartirá con nosotros sobre su experiencia cuando fue alcalde de Quito y cómo abordó el tema educativo durante su gestión. Conversamos con él desde Boston, Estados Unidos, donde actualmente reside. Antes de pasar a esta entrevista, conozcamos quién es el doctor Yamil Maguad en este informe que a continuación presentamos. Es crucial mirar los modelos educativos, con sus aciertos y desaciertos, en los diferentes países del mundo y de la región para poder entender los avances del sector educativo. Los lazos entre países, especialmente los que comparten historia, son muy importantes para compartir conocimiento y trabajar juntos por un mejor futuro para los jóvenes. El doctor Yamil Maguad, abogado y político que fue elegido presidente de Ecuador en 1998, nominado a Premio Nobel de la Paz en 1999, porque trazó el camino que condujo a Ecuador y Perú hacia la paz, dando fin al conflicto territorial que se había iniciado entre ambos países. Y en su vasta trayectoria política ha conocido las profundas realidades de la región latinoamericana. Nació en Loja en 1949. Es doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y obtuvo la maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Antes de ser presidente, fue alcalde de Quito y ha conocido a profundidad las condiciones educativas de un país que, como el Perú, cuenta con muchos incentivos para crecer en el sector y potenciar la calidad de los estudiantes y profesores. El expresidente Maguad ahora se desempeña como profesor en la escuela Kennedy School en Harvard y comparte su conocimiento con los alumnos que buscan mejorar las políticas públicas de sus respectivos países, siendo muchos de ellos latinoamericanos. Bienvenido, presidente Maguad. Cuéntenos acerca de su trabajo en el tema educativo cuando fue alcalde de Quito. Tenemos que retroceder bastante. Yo empecé la alcaldía en 1992. Estamos hablando de 30 años atrás. Y fui alcalde de Quito. Quito, capital del Ecuador, era una ciudad en ese momento de 1.200.000 habitantes. Y Quito queda entre el volcán Pichincha y el río Machanga. Entonces, la forma de la ciudad es importante porque es como un 100 pies que llega a tener 44 kilómetros de largo, pero hay partes en que solo tiene 5 kilómetros de ancho. Entonces se extiende hacia los extremos. La ciudad empieza en el centro histórico de Quito, equivalía más o menos al centro de la ciudad. Y hay ahí una pequeña lomita que se llama el Panecillo, que era como una división entre el centro y el norte y el sur. La educación municipal, cuando yo llego a la alcaldía, era la mejor educación pública del Ecuador, muy superior a la escuela que controlaba el Ministerio de Educación a nivel nacional. Las escuelas y los colegios tenían una demanda de cupos impresionante. Muchas personas querían ir a estudiar allá. Y por la forma de la ciudad y la lógica del desarrollo, se produjo un total desbalance entre la zona norte y la zona sur de Quito. La zona sur era la zona más pobre, más abandonada. Muchas cosas ocurrían en el norte y no en el sur. Museos, centros de arte, hoteles, mejores sistemas de transporte, etc. Entonces, durante la campaña, utilicé dos frases para demostrar que
mis prioridades iban a virar más hacia el sur, donde estaba la gente más necesitada. Una fue que la brújula nuestra no señalaba el norte, señalaba el sur. Y la otra fue crear un Benalcázar para el sur. Benalcázar fue el fundador de Quito, el conquistador español, fundador de Quito. Y el colegio Benalcázar era un colegio de una reputación enorme. La idea era, vamos a llevar esta misma calidad de educación hasta el sur. Eso como el entorno, las condiciones de la ciudad. Ahora, ¿cuál era mi experiencia personal en ese momento? Fui profesor desde muy jovencito en el colegio en el que me gradué, que es el Colegio de los Jesuitas en Quito, el Colegio San Gabriel. Y en esa época, en los 70s, adoptamos como sistema la educación liberadora, el sistema de Paulo Freire, y la idea de aprender haciendo. Esto quedó muy marcado en mi vida, en mi personalidad, y siempre me pareció la mejor manera de aprender. Más o menos por esa época, vi muchos temas relacionados con Camelot, con los caballeros de la mesa redonda, y el ejemplo más especial era cuando el mago Merlín, para enseñarle al rey Arturo cuando era joven, por ejemplo, cómo volaban los pájaros, no le explicaba para qué sirven las alas o el pico, lo convertía en pájaro. Y para explicarle a los peces, lo convertía en pez. Como era un mago y esto es una fantasía, para mí era la demostración más clara que aprender haciendo es la mejor manera de aprender. Entonces, esa era una beta en mi experiencia personal como profesor, usar ese método. Luego tuve la oportunidad de venir a Harvard, me gradué de maestro en administración pública y encontré algunas cosas totalmente novedosas para la época. Estamos hablando del año 88-89. Empezaron a multiplicarse las computadoras, no las grandes computadoras que había antes, sino ya las laptops. Una laptop pesaba 20 libras, eran todavía muy difíciles. Entonces, encontré que en un convenio de MIT con IBM estaban produciendo material educativo para escuelas. Y ese material podía ser traducido al español. Y entonces no entrábamos en todos los costos, yo pensaba, para nuestros países, de producción del material, de crear los contenidos, de imaginar la pedagogía. Y esa era mi confianza, que la educación nos permitiera llenar con un gran salto esta enorme brecha tecnológica que teníamos. Llegué allá y la propuesta fue hacer este colegio en el sur. ¿Cómo enfocar el tema? La primera pregunta en mi cabeza, en la cabeza de la directora de educación, Rosángela Alum, de Carlos Quirós, su mano derecha, fue: ¿cómo quisieras tú un colegio para tus hijos, una escuela para tus hijos? Vamos a modelarla desde ahí. No vamos a copiar lo que hay, vamos a imaginar algo nuevo. Y arrancamos del concepto de lo que significa educar en su raíz latina, el educere, que significa extraer desde dentro de una persona las cosas. Es decir, tenía que ser personalizada, porque cada individuo es diferente. Tenía que ser dirigida a mejorar habilidades, destrezas, a fomentar creatividad, a animar la investigación, la curiosidad. En los niños es absolutamente natural. Tenía que ser así. Luego, tenía que ser una educación adecuada al entorno. Y el entorno del sur de Quito, por las cosas que le he comentado, tenía una característica adicional. Era el límite urbano-rural. Es decir, ahí todavía había gente que se dedicaba a la agricultura y esos eran los niños que queríamos educar. Entonces necesitábamos un currículo distinto. Tenía que ser una escuela experimental, hubo que hacer todo el trámite en el Ministerio de Educación, nos autorizaron a que procediéramos así.
y empezó una de las aventuras más hermosas de mi vida. Una propuesta acertada para que los niños, las niñas y jóvenes aprendan de mejor manera es la de consultar a los mismos alumnos, padres y familia cómo debería ser la manera de enseñar en clases. ¿Cómo debemos plantear una nueva metodología educativa para que sea más eficaz? Déjeme seguir con el ejemplo de Quitumbe, es el nombre de esta escuela, porque a raíz de ahí se pueden sacar algunas respuestas a las preguntas. Entonces, queríamos una educación como la que describo, que tal vez ahora sea absolutamente normal. Hace 30 años era muy novedoso. El espacio físico. Era una zona muy grande en donde para nosotros el aula era el mundo, no un espacio con paredes. Entonces el diseño arquitectónico tenía que ser distinto. Toda la construcción no llegó al 15% del tamaño del terreno. Y eran paredes movibles, espacios abiertos. La idea no era el concepto de aula, sino el concepto de rincones de reunión. Y segundo, el tema del currículo. Había, por ejemplo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, pero aplicamos estos conceptos ya de universidades a nivel de escuela. Una madre decía, ¿cómo es posible que mi hija esté con los de segundo grado en lenguaje y con los de quinto grado en matemáticas? Bueno, es que los niveles de desarrollo de su hija equivalen a eso. Los niños empezaron a diseñar sus currículos, como ocurre ahora en universidades, desde los 7 años. Mire este rasgo extraordinario. Pensábamos además que como la cultura andina sobre todo es tan comunitaria, en la comunidad tenían que aprender estas cosas. Comían los niños en la escuela. Las madres de familia preparaban los almuerzos. Pero parte del currículo de los niños era aprender a cultivar, porque ese era su entorno. Entonces había una chacra, había cuyeras, había ojos de agua, había jardines, y con los productos que ellos lograban cultivar, se hacían los almuerzos de la escuela. Para aprender operaciones básicas, jugaban a la tiendita. Alguien produjo una lechuga, la traía, la vendía en la tiendita y tenían que darle vuelto, le pagaban con billete, tenían que darle el cambio y así aprendían a restar. Y si traía 3 lechugas a tal precio, aprendía a multiplicar. Y si había que distribuir los almuerzos entre los alumnos, aprendían a dividir. Todo era muy práctico. Además del currículo obligatorio, pusimos mucho atención a lo optativo. Artes, música, laboratorios. Los profesores nos dedicamos a escogerlos de uno en uno, los más abiertos, los más jóvenes, los más ambiciosos, los que querían aprender y no replicar. Terminamos con unas experiencias realmente hermosas y creo que esas deben ser características de la educación hacia el futuro, porque parten de una realidad, han demostrado ser eficaces y le sirven a la gente inmediatamente. Había 3 o 4 conceptos. Por ejemplo, se trata de formar, no de informar. En esa época yo decía, la pantalla es la pizarra del futuro. Ahora es obvio, pero en esa época no. Y uno se forma en la casa y los profesores pueden ayudar, pero también es al revés. Una cosa que no puedo olvidar, porque fue un shock para todos, es que los padres se quejaban de que los profesores a veces maltrataban a sus hijos, aquello de que la letra con sangre entra. Y en una reunión de padres de familia, que había muchas, nosotros les dijimos, ustedes dicen que no maltratemos a sus hijos en la escuela. Por favor, no les peguen a nuestros alumnos en la casa. Las madres lloraban. Partiendo de estos conceptos y sin olvidar el lado humano, ¿cuál es la misión de los docentes? ¿Qué objetivos deberían de alcanzar? Yo partiría siempre de un análisis de la situación actual. Es decir, ¿qué tenemos?
Por ejemplo, cuando yo fui presidente, el mayor problema no era infraestructura física, que suele ser lo más caro. Es decir, la cantidad de escuelas, colegios construidos era bastante alta. El país había invertido mucho en educación. El problema eran los currículos, los contenidos y la capacitación de los docentes. Y paradójicamente, los docentes pueden llegar a ser las personas más conservadoras en mentalidad. Cada maestro tiene su librito, entonces así se dice. Se acostumbran a una cosa y cuesta mucho cambiar. Y si no hay los incentivos correctos, eso no va a cambiar. Y de eso depende el presente y el futuro. Porque un niño puede pasar más tiempo en la escuela con relaciones reales, directas, efectivas, que el que pasa en su casa con sus padres y ambos padres trabajan, por ejemplo. Entonces, arrancar de lo que hay, hacer una buena evaluación y sobre eso trabajar. Creo que hay una conciencia muy clara en nuestros países de eso. Hay organismos como el Banco Mundial, como el BID, que tienen programas muy desarrollados, inclusive con ayuda técnica y con ayuda económica, para mejorar esos índices. Y América Latina venía bien. Lamentablemente el COVID nos hizo retroceder muchísimo. Se calcula que más o menos 100 millones de niños dejaron de ir a las escuelas. Y eso no solo que los retrasa, porque el tiempo no se recupera, sino que además algunos de ellos no regresarán. Entonces, eso ha sido un retroceso brutal en educación, en salud, en trabajo, especialmente el trabajo de mujeres. El avance de la tecnología ha acaparado todos los sectores de la sociedad y la educación no escapa a ello. ¿Cuál es la importancia de su uso para una enseñanza adecuada? Cada vez es más necesario el pensamiento crítico. Yo preguntaba y pregunto un poco retóricamente, ¿qué es un colegio? ¿Qué es una universidad? ¿Es un sitio para enseñar o es un sitio para aprender? Porque si es para enseñar, todo el foco va a estar más bien en los profesores. Si es para aprender, el foco va a estar más hacia los alumnos. En la realidad actual son las dos cosas. Es un sitio para enseñar a aprender. La fuente de conocimientos antes era el maestro. Hoy la fuente de conocimientos está por todos lados. El maestro representa un porcentaje mínimo, pero puede enseñar a usar los instrumentos y las herramientas para acceder a eso. Entonces, yo creo que se han probado cuáles son los mejores sistemas y hay que mejorar. Hay datos muy lamentables. Aquello de que muchas personas son alfabetos, pero analfabetos funcionales, pueden leer, pero no demuestran una capacidad de comprensión de lo que leen, no lo aplican a su vida diaria. Hay tanto que hacer en un campo tan importante. Por último, presidente Maguad, ¿cómo sueña la educación de su país? Cada vez más importante, cada vez cubriendo más las necesidades actuales, cada vez más conectada con la realidad. Yo digo que hay una prueba importantísima, yo la llamo el test o la prueba del cuco. Y cuco, CU es por culturalmente y CO es por compatible. Tiene que ser culturalmente compatible con la realidad. Inclusive en un país tan variado como Perú, no puede ser la misma la educación que sea necesaria en la Amazonía que la educación en los Andes. Ciertas cosas son básicas, pero todo lo demás tiene que ser fluido, flexible. Muchas gracias, presidente, por su tiempo. Ha sido un gusto y felicitaciones por todo lo que hacen ustedes en el Perú. Desde este programa agradecemos la participación del expresidente Yamil Maguad en esta charla que nos ha abierto nuevas perspectivas en temas educativos y que nos ayuda a entender realidades de la región distintas a las nuestras y que a la vez tienen muchas similitudes. Y a pesar que este trabajo del expresidente Maguad lo hizo como alcalde de Quito hace muchos años, nos hacen reflexionar que se pueden aprovechar estas experiencias y replicarlas, complementado con la tecnología y la conectividad para cortar la brecha educativa. Pero lo más importante, se necesita del compromiso y liderazgo de los gobernantes que quieran hacer las cosas y hacerlas bien.
escuchando al expresidente Maguad, aún tengo esperanza que así sea. Esto ha sido todo por hoy en esta nueva versión iberoamericana de Hablemos de Educación.